Probablemente una de las cosas más difíciles que podemos hacer es simplemente conocernos, saber cómo es que somos, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan. Para esto creo que hay ciertas áreas que pueden ser muy buena opción para ti. Por eso en este video veremos los sectores o áreas de la sociedad que son muy importantes en nuestras vidas y que saberlos o conocerlos nos ayudará demasiado. El primero es economía. Probablemente muchos de nosotros hemos tenido esta clase en nuestra vida o hemos alguna vez escuchado sobre este sector. Yo recuerdo que tenía una amiga que siempre me contaba que para ella era muy aburrido la materia, que era una de las peores cosas que podía estar viendo. Pero yo creo que le debemos dar la oportunidad porque es una de las áreas más importantes. Por ejemplo, actualmente algo que siempre vamos a estar viendo es cómo es que se está comportando el mercado globalmente. Y aquí es donde precisamente interviene la economía. Te va a permitir entender cómo es que está tu sociedad. Básicamente yo veo así, cuando tú conoces la economía, sabes sus bases y sus conceptos, te permite ser una especie de doctor en la economía, que te va a permitir entender cómo es que está tu economía, cómo es que está tu sociedad, para que a partir de que sepas cómo es que está actualmente, tú puedas actuar con base a esto. Por ejemplo, normalmente ahorita estamos viendo mucho lo que es videos, artículos o noticias que están indicando que es muy posible entrar en una recesión. Esto se pudo determinar a partir de entender ciertos conceptos de la economía. Entonces, conociendo cómo es que está tu economía, de tu sociedad y de tu país, puedes determinar qué es lo que vas a hacer. Hay veces que la gente puede tener el error de comenzar tal vez un negocio con un alto capital, esperando que va a vender demasiado al inicio, cuando tiene una economía como la de ahorita, que la gente está comprando únicamente lo básico y enfocándose en cuidar su economía. Básicamente la economía es la ciencia que te va a decir cómo administrar, manejar y distribuir los recursos escasos que tiene tu sociedad. Porque hay muchos conceptos que la verdad son muy interesantes de la economía. Tal vez los que a muchas personas no les gusta son los conceptos tal vez como inflación o el PIB. La verdad a mí tampoco el PIB me gusta mucho, pero hay otros conceptos que son muy interesantes como el ciclo económico, las burbujas económicas. Principalmente el ciclo económico creo que es algo muy interesante y que te va a permitir saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Por ejemplo, el ciclo económico normalmente comienza en la expansión, luego llega el auge, luego podemos llegar a una recesión y si sigue avanzando, tú puedes llegar a una depresión. Después de la depresión, siempre va a llegar la recuperación en algún momento. Por ejemplo, de hecho ayer vi el libro de Ray Dalio que hablaba sobre el nuevo orden mundial. Y este tipo de cosas son las que para mí son muy interesantes y que vale la pena mucho estudiar economía. Para resumirles todo el libro en básicamente un minuto, habla que el autor comenzó a analizar toda la historia que ha tenido nuestra sociedad desde nuestras antiguas civilizaciones. Y él se dio cuenta que normalmente han destacado tres imperios, que fue el holandés, el británico y el de Estados Unidos. Si nos podemos analizar, cada imperio comenzó a subir poco a poco, llegó a un auge y después comenzó a bajar drásticamente. Este imperio que comenzó a bajar chocó con una potencia emergente. Esta potencia emergente triunfó sobre la potencia que estaba en ese momento y le arrebató el lugar. Y así fue como este proceso se repitió una y otra vez. Por ejemplo, actualmente lo que está pasando y lo que se está analizando en el libro es de que Estados Unidos había sido la potencia durante mucho tiempo, pero están diciendo y analizando de que probablemente Estados Unidos ya llegó a su auge y posiblemente ahorita, por todas las malas decisiones que ha hecho y ha tomado, es posible de que llegue una recesión. Y esto sumado a que China está siendo una potencia emergente que busca y está intentando arrebatarle el lugar como potencia a Estados Unidos y convertirse en la que básicamente va a guiar y va a mandar en el mundo, ocasiona muchísimos problemas y creando un nuevo orden mundial. La verdad el libro es muy bueno y también está el resumen como video que les recomiendo mucho. También ahora sí, para ya acabar a este punto de economía, hay otro video o libro que también es de este autor que se llama La máquina de la economía. La idea que quiero que se lleven es que de cierta forma la economía es una especie de flywheel, porque el factor A te va a llevar a tener el factor B, el factor B te va a llevar a tener el factor C, y el factor C te va a llegar a tener el factor D. Y así consecutivamente, básicamente la economía es como una cadena que una cosa te va a llevar a otra y esta te va a llevar a otra. Por ejemplo, actualmente lo que está pasando, y un ejemplo básico podría ser la guerra de Ucrania. La guerra te lleva a tener escasez de productos. Esta escasez de productos te lleva a tener un aumento de precios y este aumento de precios te lleva a tener desempleo y pobreza. El siguiente campo es el desarrollo personal. Creo que a veces podemos subestimar un poco lo que es este campo o este sector, aunque tal vez sea un poco más como una temática o un área en la que podemos mejorar todos.
Este sector básicamente se relaciona mucho con las habilidades blandas, que básicamente son habilidades intrapersonales e interpersonales. Es básicamente saber manejar cómo es que eres y cómo es que puedes ser con otras personas. Hay muchísimos libros que les recomiendo, la verdad. Creo que el más famoso y que la verdad es que es de los mejores es el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Aunque de igual manera hay muchísimos videos de YouTube que abarcan todo ese tipo de temáticas. Por ejemplo, un autor que a mí en lo personal me gusta mucho es Jordan Peterson. Normalmente sus videos son en inglés, pero es un psicólogo que la verdad tiene muy buenos libros y también muy buenos videos que te enseñan muchas cosas para que puedas mejorar y conocerte cada vez. Porque la verdad es que es algo muy interesante que en muchos videos, tanto de desarrollo personal como incluso de riqueza, nos mencionan que básicamente tú cuando naces vas a tener una cierta programación que conforme vas avanzando en tu vida se va a implantar cada vez más y más, llegando al punto en el que va a ser muy difícil para ti cambiar. Por lo que si tú intentas cambiar y modificar tu programación desde este momento, va a ser mucho más fácil que si empiezas mañana o que si empiezas el siguiente mes. Esto abarca desde comportamientos que puedes tener contigo mismo, con tu familia, con tus hermanos, hasta incluso comportamientos que tienes con el dinero, que independientemente de cuál de estos sean, cualquiera de estos te va a causar mucho daño y no te va a poder dejar avanzar. El desarrollo personal básicamente yo lo veo como el camino para llegar a tu éxito. Por ejemplo, si yo les tengo que compartir mi experiencia, yo les diría que en lo personal yo tuve la maldición de tener muchísima negatividad. Cualquier cosa que pasaba, normalmente yo decía que no se va a poder, no se puede. Y gracias a todos estos videos, todos estos libros, tú puedes cambiar tu pensamiento y comenzar a tener y comenzar a guiarte dentro de ese camino que te va a llevar al éxito. Después seguiría el dinero. Este se puede dividir, yo diría que entre dos: cómo generarlo y cómo manejarlo, porque son dos procesos que van a influir mucho dentro de ti. Estos dos puntos conozco sobre ellos, pero la verdad es que todavía estoy en desarrollo para poder conseguirlos al 100%. Así que todo lo que les voy a decir va a ser simplemente basándome en todo lo que podemos encontrar en libros y videos de internet. Comencemos con cómo podemos generar más dinero. Yo creo que empezaría con la mentalidad que podemos tener acerca del dinero. Queramos o no, este es uno de los puntos más importantes. Es un punto tal vez un poco psicológico. Incluso hay un libro que es muy bueno, que es Los secretos de la mente millonaria, que pues básicamente son aquellos pensamientos que las personas ricas tienen y que son diferentes a los de las personas comunes. Hay demasiadas mentalidades que son diferentes y que conviene mucho al menos conocerlas y leerlas. Y después de que hagas esto, comiences a cambiarlas. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo hace rato de que una de las diferencias entre las personas es que aquellas personas que van a lograr y van a tener éxito siempre van a tener un pensamiento positivo y aquellas que no van a tener un pensamiento negativo. Aunque sí cabe mencionar como un pequeño paréntesis que hay que saber cuándo hay que ser suficientemente positivos. Hay veces que porque a veces podemos intentar todo lo que podamos, pero siempre va a haber un cierto límite. Así que debes de reconocer eso y simplemente modificar la ruta, pero siempre seguir. Como tal, ¿cuál podría ser el camino para poder generar una cantidad mayor? Hay muchos libros de los que podemos aprender esto. Por ejemplo, está La vía rápida del millonario, Padre rico, padre pobre, que pues básicamente en resumen es simplemente comienza una empresa. Tener un negocio va a ser simplemente la mejor manera en la que podemos abarcar para poder ser ricos de verdad o poder tener tal vez una mejor capacidad o situación económica. O la otra opción es simplemente buscar una fuente de ingreso que no dependa directamente de tu tiempo que inviertes. Aunque algo que he estado viendo y que de hecho vi en un libro que se llama Esto es el marketing, que se relaciona precisamente con crear tu empresa, es que básicamente estamos llegando como al punto en el que debido a que las barreras de acceso o las barreras de entrada a negocios de internet o negocios online básicamente son muy bajas, actualmente cualquier persona está entrando y es muy bueno para muchos, pero también creo que nada más es importante saber que la competencia cada vez está subiendo más y al mismo tiempo es de mayor nivel. Por lo que, por ejemplo, actualmente la forma en la que tú puedes competir adecuadamente es simplemente con la calidad o con lo que sabes. Buscar algo básicamente que te haga diferente a todos los demás. Yo lo que busco es simplemente ser como ese amigo que simplemente sabe un poquito más que tú, pero lo suficiente como para poder ayudarte y que te sirva. Pero simplemente ese amigo que te quiere ayudar.
Por el lado de cómo conservar tu dinero, básicamente está las finanzas. La principal función de esto es básicamente saber administrar tu dinero, saber dónde meterlo, dónde ponerlo, cómo hacerlo, para que principalmente logres dos cosas. La primera es simplemente mantenerlo, que no se te vaya, que no lo pierdas, y la segunda es que incluso puedas aumentarlo. Las finanzas son algo muy importante, a tal punto que incluso muchas personas siempre están diciendo de que ¿por qué esto no me lo enseñaban antes? ¿Por qué esto no lo enseñan en la escuela? Siendo algo tan importante, ¿por qué nadie le presta atención? Algunas personas piensan esto porque piensan que es mejor que otras personas no sepan administrar su dinero para que todo ese dinero que están administrando mal se lo queden ellos. El punto aquí es que administrar tu dinero correctamente te va a permitir incluso invertir, que básicamente creo que es algo que se está poniendo mucho de moda, tal vez de cierta forma, o tal vez es simplemente de que más personas están siendo conscientes de la importancia que tiene. Te va a permitir desde tener tal vez unas vacaciones, tal vez un nuevo carro, hasta incluso ser millonario. De hecho, Warren Buffett es simplemente el inversor más grande del mundo, que es básicamente uno de los mayores ricos del mundo. Es simplemente por invertir y tener su empresa. Así que no tenemos que subestimar la magia o el poder que tiene invertir. Que llegamos a esto simplemente con las finanzas. El siguiente sector es la psicología. Es una ciencia que relativamente es joven, tiene, si no me equivoco, entre 200 y 150 años. Así que, sin importar esto, es de las más importantes porque simplemente cuando tú puedes ser capaz de entenderte a ti mismo, de entender la mente humana, no simplemente te vas a beneficiar al tener una mejor relación contigo, sino que vas a tener una mejor relación con las personas que conoces. Vas a poder saber qué cosas puedes hacer y qué cosas no tienes que hacer. Esto nos puede servir en cualquier parte de nuestra vida, que de hecho nos lleva al último sector, que es el marketing. De cierta forma es la psicología aplicada en lo que es un ámbito empresarial y de ventas. Muchas personas piensan que el marketing es malo o que la publicidad es mala o la ven tal vez de cierta forma mala. Y creo que de cierta forma es entendible porque han habido personas que la han utilizado de cierta manera que no ha sido correcta. Pero la verdad es que es muy interesante esta rama. A mí en lo personal me gusta mucho y yo diría que principalmente hay algunos conceptos que son muy destacables. Por ejemplo, a mí los que me gustan mucho es lo que son los sesgos psicológicos. Básicamente son esta especie de sesgos o trucos que están dentro de la mente humana que le hacen ser tal vez frágil o tener cierta capacidad o cierto estado en el que son susceptibles a cierta situación. Por ejemplo, el sesgo IKEA. IKEA básicamente es como tal una empresa que se hizo famosa hace tiempo porque simplemente hacían muebles o artículos para el hogar. Ellos te los mandaban para que tú los armaras en tu casa. Esta fue su innovación, porque en ese entonces nadie hacía esto. Así que ellos fueron los primeros en incorporar ese tipo de modelo de negocio que les permitió diferenciarse. Pero a la vez descubrieron algo muy interesante. Cuando las personas construyen algo y forman parte del proceso, el producto termina teniendo mucho más valor. Simplemente porque esa persona tuvo que ver y como la persona fue la que lo construyó, para ella tiene más valor. Para acabar este video simplemente me gustaría darles un consejo general, que es simplemente intentar y experimentar cualquier cosa que puedan. Para poder conocernos, la única opción que tenemos es básicamente experimentar e intentar todo lo que podemos. Va a llegar el punto en el que vas a poder encontrar esto que te gusta y esto en lo que eres bueno. Y no tienes que presionarte, no tienes que compararte con otras personas, ni ver qué están haciendo los demás, porque es básicamente un camino que es propio. Cada persona va a su ritmo y está totalmente bien. Así que espero que les haya gustado este video. Cualquier duda o comentario, yo lo estaré revisando.